que cuando los padres le van a poner nombre a los hijos, no se lo ponen los primeros días y a veces ni siquiera las primeras semanas, porque ellos van viendo cómo responden, ¿no? Van viendo algunas acciones, algunas actitudes, no lo sé, pero a partir de algunos elementos que ellos van visualizando, a partir del crecimiento de la criatura, ellos le ponen el nombre en función de lo que ellos van viendo cómo los hijos responden. Y me di cuenta de que cuando Moisés le estaba diciendo a Dios por qué su presencia le tenía que acompañar, era porque Dios sabía en el nombre de Moisés el propósito que había en Moisés. Por eso es tan importante saber y ocuparte de que Dios te conozca por nombre. Porque cuando Dios te ve, vuelvo y disculpe que sea repetitivo con esto, Dios no me ve a mí, Dios no ve a Marcelo, no ve a Mercedes, no ve a Quique. Dios ve un propósito, Dios ve otro propósito, Dios ve otro propósito. Entonces cuando Dios ve que hay un propósito y cuando ve que vos sos consciente de ese propósito y de que vas en pos de ese propósito, voy a decir algo que pueda llegar a sonar un poco fuerte y hasta demasiado audaz, pero Dios se ve en la obligación de acompañarte, porque ese propósito lo puso Él. Entonces Él, cuando encuentra un hombre o una mujer que sabe cuál es su propósito y que va en pos de ese propósito, aunque le duela, aunque le cueste, aunque acá y allá, porque a Moisés tampoco le fue grato. Los que conocen a la historia de Moisés saben que no fue fácil, saben que peleó con Dios hasta el hartazgo. Sabemos que no fue fácil para Moisés. Sin embargo, cuando Dios vio que le estaba diciendo, porque lo que le estaba diciendo es, pero Señor, vos me diste este propósito. No lo inventé yo. Yo no estoy acá porque un día estaba mirando el cielo y dije, bueno, voy a ser una suerte de libertador de parte de Dios de los hebreos que hoy circunstancialmente están siendo víctimas del oprobio de Egipto. No fue así. Él entendió cuál era su propósito y le dijo, Señor, yo sé cuál es mi propósito, yo quiero ir en pos de este propósito. Y cuando Dios vio que había una consonancia, Él dijo, no puedo menos que acompañarte, porque yo al que llamo, capacito, pero también dice que Él halló gracia delante de Dios. ¿Y qué es la gracia? Porque todos hablamos de gracia y todos sabemos de que de gracia vivimos, de gracia damos, de gracia recibimos. Pero ¿qué es la gracia en términos prácticos? La gracia es una suerte de permiso, un derecho legal de hacer en su nombre, la gracia es un permiso, un derecho legal de hacer en su nombre, en el nombre de Dios. Y esto creo que también nos debe generar una reflexión. Porque si decimos que la gracia es un permiso de Dios, es un derecho legal para poder llevar adelante la comisión que tengo que llevar adelante en su nombre, debo de reconocer tristemente de que hay hombres que tienen un propósito, pero que no se han ganado la gracia, porque no han todavía tenido el derecho legal de hacerlo. Por eso hay cosas que no salen, hay cosas que no terminan de hacer, se dan permanentemente la cabeza contra la pared, siempre erran en el mismo lugar, permanentemente alcanzan una altura pero vuelven a caer porque ese gigante sigue siendo demasiado inexpugnable o lo suficientemente inexpugnable para que en la misma etapa de la carrera siempre los vulnere. Entonces hay una medida de gracia, pero no hay una gracia plena porque hay algo que todavía interfiere entre el propósito y el llevar adelante lo que Dios tiene para nuestras vidas. Versículo 14, por eso Moisés le dice esto y por eso es tan importante que Dios te conozca por tu nombre. Pero te repito, no es que Dios vaya por la vida diciendo, a ver, mostrame tu documento de identidad. No, Dios va a ver el propósito que puso en vos y va a ver si lo estás llevando adelante. Porque si lo llevas adelante, estás siendo un candidato, una candidata para que la presencia de Dios decida morar en tu lugar.
para que Dios te acompañe, para que no sea su ángel. Gloria a Dios por los ángeles, pero yo quiero su presencia, no un ángel. Es su presencia el que genera cambios. Es su presencia el que hace la diferencia. Miren lo que dice, miren lo que dice Moisés en el versículo 16 de este capítulo 33 de Éxodo. Pues, ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Lo que Moisés le está diciendo al Señor, lo que nos hace distintos sos vos. Lo que nos hace diferente es tu presencia. El que nos da sentido es tu presencia. Nuestra razón de ser es tu presencia. Nuestra identidad se arraiga en tu presencia. Somos tu pueblo, no somos cualquier pueblo. Somos un pueblo que marca la diferencia. Somos un pueblo que fue concebido para afectar el mundo. Evidentemente, al menos esa generación no logró hacerlo. Pero hoy cada uno de nosotros seguimos siendo parte y expresión viva de ese pueblo. Y yo le ruego al cielo que el Padre pueda encontrar con nosotros esos hombres, esas mujeres, ese pueblo que definitivamente quiera representar a Dios. Yo creo que Dios en esta temporada y en esta dispensación está buscando a hombres y mujeres que sean apasionados por su presencia, que entiendan que parte fundamental y que parte inherente de su razón de ser tiene que ver con la de entender de que hemos sido llamados para afectar, para que los demás nos miren y digan, pero este tiene algo distinto, hay algo diferente, yo no sé qué es, pero mira su vida, tiene problemas, pero sonríe, pero tiene adversidades y levanta la cabeza, y en determinado contexto le va bien, y acá le va bien, y acá le va bien. Bueno, acá está teniendo luchas, pero sonríe porque entiende de que la vida cuando Dios nos comisiona, nos envía como corderos a tierra de lobos, es decir, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Son hombres y mujeres que no se dejan amedrentar por los dolores de la vida, sino que a pesar de los pesares siguen levantando su cabeza. Esa es la comunidad que Dios está queriendo manifestar. Ese es el pueblo que Dios quiere visibilizar. Lo que Moisés estaba diciéndole, Señor, queremos tu presencia porque lo único que nos hace diferentes sos vos. Vos sos lo único que nos hace distinto. Vos sos lo único que nos hace especial. Vos sos el único que marca la diferencia. Si en algo hemos sido diferentes, Señor, es por vos. Y es absolutamente gratificante dar testimonio de nuestro Rey. Es absolutamente gratificante entender de que Dios te ha dado dones, talentos, capacidades, y que cada vez que vas y funcionás en ese don, el Espíritu de Dios se mueve y se manifiesta a través de tu vida, y comenzás a ver determinado tipo de manifestaciones espirituales, comenzás a ver la mano de Dios. Dios lo que está buscando en esta dispensación es un hombre y una mujer que entienda que no alcanza con un ángel, que lo que Dios espera es un hombre y una mujer que sean conocidos por nombre y que entiendan de que la gracia de Dios es ese permiso legal para poder llevar adelante esa aventura. Pero tenemos que entender de que la presencia de Dios es el resultado primeramente de una intimidad, de una santidad, de una decisión, porque definitivamente el principio tiene las cosas. Y si bien vamos a seguir hablando acerca de estas cuestiones, me pareció importante comenzar a sentar las bases para poder entender de qué manera nosotros tenemos que traer a Dios. Dios no es el resultado de un vano querer, no es el resultado de un Señor, te quiero y te anhelo, pero vivo una vida absolutamente desordenada. Dios no es el resultado de una cuestión de conveniencia, ni mucho menos un amuleto. Dios no es un Dios antojadizo, ni tampoco un Dios que responde a mis antojos. Dios es un Dios de propósito, y sería contra natura no entender de que nosotros somos por Él y no Él por nosotros. Yo le ruego a Dios que Él nos pueda conocer por nombre, pero para eso es absolutamente necesario que Él pueda ver en nosotros su propósito manifestado. Es absolutamente
fundamental que Dios pueda comenzar a ver en nosotros esas expresiones de confianza, pero no expresiones de confianza latentes, sino expresiones de confianza que se mueven, que avanzan en el acierto o en el error. Por supuesto que la idea es cada vez cometer menos errores y más aciertos, pero que Dios comience a ver que hay un decidir de jugar mar adentro, que hay una voluntad de dejar subir al Señor a la barca para tirar la red, no en función de donde a mí me parece, sino en función de donde Él quiere. Porque se terminó el tiempo de vestirse de gala, de venir con enormes galas, porque ¿de qué nos sirve eso si estamos viviendo en el desierto? Definitivamente lo importante es Él, todo es por Él y para Él, pero lo repetimos como una suerte de mantra a la hora de manifestarlo. Definitivamente a veces seguimos buscando más la añadidura que el Señor de la añadidura. Tenemos un maravilloso peregrinar y hemos comenzado a sentar las bases para seguir entendiendo cómo hacer de manera responsable para atraer la presencia de Dios y entender, vuelvo a insistir, de que no es a mi manera, es a la suya, porque simplemente a modo de introducción quiero comentarles que en algún momento vamos a ver cómo y cuándo el rey David, el dulce cantor de Israel, intentó traer el arca de la alianza, tipo de la presencia de Dios, y no solamente trajo un enorme temor sobre su vida, sino que provocó la muerte de Usa, como este hombre que en sus muy buenas intenciones terminó siendo fulminado, no porque Dios sea malo, sino porque él estaba viviendo una vida desordenada, y cuando la santidad de Dios se encuentra con una vida que está desordenada, por una cuestión de naturaleza, tiende a destruirlo. Por eso la necesidad de comenzar a ordenarnos y de dar pasos en esa dirección para que la presencia de Dios no sea un venir para luego irse, sino que sea un venir para que Él decida reposar. Amada congregación del Eterno, evidentemente no hemos terminado aquí, sino que seguiremos peregrinando juntos y aprendiendo juntos de esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero hasta aquí entonces la palabra del Eterno, confiando de que podamos comenzar a trabajar en esta dirección, entender de que no es nuestra tierra, es su tierra, de que tenemos un nombre que Dios nos ha dado y que tenemos que descubrirlo y que tenemos que comenzar a ponerlo por obra para que definitivamente Él decida morar en cada uno de nosotros. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a orar en nombre de nuestro Rey, vamos a darle gracias, vamos a pedirle desde la intimidad de nuestra vida que su presencia descienda, pero no sin antes, de una manera responsable, decirle que nos ordene, que nos perdone, que nos ayude a poder desligarnos de aquellas cosas que no nos han permitido estar a la altura de su desafío, de su gran comisión. Y yo entiendo que la gran comisión uno normalmente la asocia con el de ir, predicar y de hacer discípulos, sino que entiendo que la gran comisión va mucho más allá y tiene que ver con la de entender qué instrumento soy para poder estar a la altura de su propósito y sonar de la manera que Él espera de mi vida. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecirle, vamos a entronar su santo nombre. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Señor, estamos aquí para adorarte, Señor. Estamos aquí para bendecir tu nombre, Señor. Estamos aquí, Señor, para mirarnos al espejo, Señor, y poder reflejar tu luz, para poder entender, Señor, que es tu imagen, es tu semejanza, Señor, la que necesitamos recuperar por medio de tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche, Señor, no queremos avanzar, Señor, sin antes pedirte perdón, Señor, por haber mirado tierras que tal vez no fueron las convenientes, de haber puesto nuestra fe, nuestras expectativas, nuestra esperanza, nuestros ánimos, Señor, en tierras, Señor, que lejos están de ser aquellas que tú has determinado para nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos hecho confianza en los hombres, si hemos puesto confianza, Señor, en instituciones, si hemos puesto, Señor, nuestras esperanzas, Señor, en organizaciones, en partidos políticos, en grupos humanos. Yo entiendo, Señor, de que somos el resultado de una comunidad y de ella nos nutrimos.
Pero Padre, perdónanos, Señor, de haber hecho altares, Señor, al hombre. Altares, Señor, a una congregación cuando tú eres el Señor de toda congregación, porque tú eres el Señor de la iglesia. Poderoso Dios del cielo y de la tierra, yo te ruego que tu presencia sea plena, Señor, en este lugar. Muévete, Espíritu de Dios, establece tu reino, Señor, en este lugar. Establece tu reino, Señor, en este lugar. Establece tu reino. Ahora, Espíritu de Dios, una voz profética, Señor, sobre esta casa. Una unción profética sobre esta casa. Espíritu de Dios, paséate, Señor, en medio de este lugar. Paséate, Espíritu de Dios. Muévete, Rey, muévete, Rey, muévete, Rey. Somos un pueblo, Señor, que te reconoce. Señor, perdónanos, Señor, si hemos levantado altares, Señor amado, que no condicen con nuestras convicciones. Pero debemos de reconocer de que a veces, Señor, nos damos cuenta de que terminamos levantando y haciendo ídolos. Señor, en esta noche queremos renunciar a todas y cada una de esas expresiones. Porque, Señor, tú eres en todo en el corazón de tus hijos. Señor, levantamos un altar de adoración, un altar de intercesión. Señor, levantamos, Señor, un altar de santidad. Ria mamá cobo robo bo kiki mia mamá baba shobo robo bo so amaya maya. Ahora, Espíritu de Dios, tu mano de poder, tu mano de poder, tu mano de poder. Tu mano de poder, Señor, sobre tu sierva. Urría mamá maco borro boqui mía mamá y mía. Señor, establece en el corazón de tu sierva, Señor, un altar de intercesión. Establece, Señor, en ella un altar de intercesión. Señor, capacítale, Señor, a tu sierva para que por medio de sus rodillas, para que por medio de su oración, de su intercesión, Señor, y a mi mamá cobo robo ki mi mamá mamá catarra manoa noa quita ría mamá cobo robo so tía maya. El Señor me dice que te diga, levante un altar de intercesión. Levanta un altar de intercesión, levanta un altar de intercesión. Yo te llamé como una intercesora, yo te llamé como una intercesora. Urría mamá cobo robo ki mía maya maya. El Señor va a comenzar a ordenar tus tiempos. El Señor va a comenzar a ordenar tus tiempos para que determines un tiempo para buscar el rostro de tu Dios. Ki mía mamá soborro bo mía maya kata rama noa noa ki amaya. Yo te puedo ver de manos levantadas. Yo te puedo ver de manos levantadas. Y el Señor me dice que te diga que hay victorias en tu vida que todavía no se dan, porque tus manos están en dirección del suelo. El Señor me dice que te diga de que cuando tú ejerzas de una manera distinta, diferente, superior, el ministerio de intercesión que ha puesto en tu vida, Urría mamaya, comenzarás a ver victorias que hoy no las estás viendo. Porque así como en los tiempos de Manía Calla, de Moisés, así como en los tiempos de Josué, mientras las manos de Moisés estaban levantadas, la victoria era plena sobre la vida de Josué. La victoria estaba del lado de los israelitas. Hay victorias que se van a dar, no solamente en tu vida personal, sino que hay victorias que tu pueblo está esperando a la Urría Maco Borroquía. Hay victorias que están Urri Amaki Kelle. Déjame ponerte una carga de Dios. Porque cuando Dios te llama como una intercesora, no es que Dios establezca un oficio vano, un oficio que no afecte, un oficio que no tenga valía. Cuando Dios te comisiona con un oficio, es porque sabe que la naturaleza del oficio no solamente va a impactar sobre tu vida, sino que va a impactar sobre la vida de los demás. Por eso el Señor me dice que te diga, hay victorias que no solamente tú estás esperando, hay victorias en la vida de tus hermanos que están expectantes de tu intercesión. Mini anaco borro boqui mía mamaya, pero tienes que creerlo, me dice el Señor, porque no lo terminas de creer.
Porque porque el enemigo te ha golpeado de tantos lados y intenta distraerte por varios lados. Yo puedo ver cómo te gritan de un lado, cómo te gritan de otro, y el tema es que no puedes al final ocuparte de lo importante, porque estás atento a lo que dicen de un lado, a lo que dicen del otro, y el problema es que estás descuidando el altar. El Señor me dice que te diga: levanta un altar de oración, levanta un altar de intercesión, y verás mi presencia, verás mi gloria, verás mi resplandor. Uri mía, mamá coborro, boqui mía, mamá catarra manaya, uri quilla mamaya. Dios te va a llamar en las noches, Dios te va a despertar en las noches. Chiquitita Amaya, así como el profeta Samuel, mi Amaya, Kendaría, el Padre le llamó a Samuel, pero Samuel no había escuchado la voz de Dios. Déjame decirte algo: Dios te ha llamado varias veces, pero todavía tu oído no ha sido alineado, no ha sido afinado para escuchar la voz de Dios, para discernir la voz de Dios. Hay cosas que Dios quiere decir a través de tu vida, hay cosas que Dios quiere decirte que todavía no las has podido recibir, no porque Dios no te las haya dicho, sino porque en ese tiempo de intercesión no has pasado el tiempo de intercesión suficiente para que Dios te hable. Porque déjame decirte algo: Dios quiere educar tu oído para que escuches y reconozcas el sonido de tu Dios. Dios te está llevando a que tú pases tiempo con Él de tal manera que cuando Él hable, tú le reconozcas, porque ya le has escuchado varias veces. Por eso Dios en esta temporada, Dios me dice que te diga que tienes que levantar un altar de intercesión, pero tienes que creer. Kimia mamá que tu robo kia maya, quito robo bo soa, kia maya. Si tú lo crees, Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Pero si tú te ves como poca cosa, porque la vida te ha tratado como poca cosa, va a ser difícil alcanzarlo. Mia mamá catarrababa soa, kimia mamá soa, kimia mamá cobo robo, que tu robo kende. Neni, a mi mamá cobo robo. Oh, yo uriki te rebo bobo soa kia. Yo puedo ver kia maya. Yo puedo ver dolores de parto, varón. Pero puedo ver cómo ya has parido. Shekobo robo mini kita ramanana makia. Es como que Dios te embarazó de muchos hijos. Y has logrado comenzar a parir. Pero todavía tienes contracciones, porque todavía hay hijos que están dentro, que vas a comenzar a pujar y a parir. Dios te va a llevar a palacios, varón. Yo sé que a ti te gusta y no tienes ningún problema en ir a lugares de techo de chapa, de paredes de chapa, de pisos de barro, porque de allí yo te saqué. Pero yo te voy a llevar a palacios, yo te voy a llevar a hablar con gente capacitada, con profesionales. Manakata rama nobo robo boshobo robo koto robo boko akata barra babatsoa. Kimia mamaya. Más de ti, poderoso Dios. Por eso el Espíritu Santo te va a llevar a un tiempo de capacitación. Shemi anamia mamasoa. Por eso el Espíritu de Dios te va a capacitar, te va a instruir. El Espíritu de Dios te va a llevar a un tiempo de estudio, de aprendizaje, de preparación. Kimia mamaya. Porque lo que Dios tiene para tu vida es muy superior a lo que tú piensas. Pero para poder alcanzar esas alturas
Hay un nivel de inversión que tienes que hacer. Hay un nivel de preparación que tienes que alcanzar. Dios te va a llevar a ser un comunicador. Urría mamá catarra manoa coa. Pero tienes que prepararte, tienes que capacitarte. Manaya aquí acá rama no kia mamá cobo robo bo aquí akende. El Señor me dice que te diga de gala y de lujo, porque eran de la generación de la que tanto tenés, tanto valés. De que porque venís con un reloj Rolex, se supone que hay que ponerte una alfombra roja, porque venimos, no sé, con una cartera de lujo, porque venimos con no sé, un auto de lujo, porque venimos con determinadas fastuosidades, que yo no digo que esté mal, Dios quiera que todas las podamos tener, pero hoy me parece que tenemos mucho liderazgo, con mucha pompa, con mucha cadena, con mucho brillante, mucho reloj grande, pero que están en el desierto. Y el Señor les está llevando a que hagan conciencia de lo que les está pasando, porque viven de fiesta en fiesta, porque viven alardeando, pero no se dan cuenta de que siguen estando en el desierto. Espiritualmente lo que viven es un desierto. Son motivadores profesionales, pero no son hombres y mujeres que cargan presencia de Dios. Y Dios les estaba diciendo a su pueblo, muchachos, no es un tiempo de andar rasgándose las vestiduras, no es un tiempo de andar jactándose de las grandes cosas. Este es un tiempo donde me parece que tienen que entender lo que verdaderamente es importante. Porque lo importante no es tener una billetera de lujo, no es tener una casa de 3 plantas. Lo importante es tener mi presencia. No han entendido, han puesto la carreta delante de los bueyes, no han entendido de qué se jactan, de qué se ríen, de qué se mofan, de qué tienen. Entonces lo que tienen es realmente lo que aman. El problema es que no me tienen a mí. A lo sumo, y van a tener un ángel, pero no me van a tener a mí. Entonces el Señor es como que pone las cosas en su justo lugar y le dice, muchachos, quítense todo, mientras yo veo qué es lo que hago con ustedes. Versículo 7, y tomaba Moisés la tienda y la levantaba lejos, fuera del campamento, y fue llamada tienda de reunión, y todo el que buscaba a Yahweh salía a la tienda fuera del campamento. Una de las razones por las cuales Moisés decidió sacar la tienda fuera del campamento, la tienda de reunión fuera del campamento, tenía que ver primero con una cuestión de intimidad, con una cuestión de privacidad, pero también tenía que ver con una cuestión de santidad, porque Dios les acababa de decir, muchachos, si yo voy y decido morar en medio de ustedes son un pueblo rebelde, permanentemente crítico, enojón, lleno de concupiscencias. Si yo desciendo a ustedes, los pulverizo, porque mi naturaleza es santa. Y si mi santidad desciende sobre este lugar, mi sola naturaleza va a tender a destruir todo lo que está desordenado. Entonces, por una cuestión de santidad, Moisés decide sacar la tienda de reunión fuera del campamento. Pero también tiene que ver con una decisión personal, porque todo aquel que quería buscar a Dios tenía que salir de su zona de confort, tenía que salir de su zona de comodidad, tenía que moverse para ir en pos de la respuesta de parte de Dios. Entonces, en una suerte de primer gran aproximación para poder traer la presencia de Dios, o para poder ser hombres y mujeres que califican para poder traer la presencia de Dios, hay 3 elementos que me parece que son superlativos y tiene que ver con la de establecer un nuevo nivel de intimidad, establecer un nuevo nivel de santidad y poder establecer una verdadera decisión que implique una pasión por su presencia. Hay 3 primeros grandes elementos: intimidad, santidad y decisión o pasión por su presencia. La presencia de Dios no es el resultado de un vano querer, no es una expresión simplemente
de conveniencia, sino que implica una enorme responsabilidad. Adelanto algunos versículos, sigo en este Éxodo 33, versículo 11, y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Versículo 12. Entonces Moisés respondió a Yahweh: he aquí, tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque tú dijiste, te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Aquí es en donde entra el maravilloso rol de intercesor que tiene Moisés como uno de sus profetas y patriarcas. Versículo 13. Si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. Moisés, a la hora de argumentar la importancia de que sea su presencia la que les acompañe y no sea la presencia de un ángel, le dice: porque me has conocido por mi nombre y porque he hallado gracia a tus ojos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso a la hora de interceder para que la presencia de Dios se haga plena en mi vida? Sí, está bien. Yo sé que mi vida es por gracia, todo es por gracia. Sí, está bien, lo sé. También sé que me llamo Marcelo, sí, ya lo sé, y Dios ya lo sabe. Ahora, ¿eso creen ustedes que es suficiente para que Dios decida venir? ¿O qué era lo que Moisés realmente le estaba diciendo al Eterno para generar en el corazón de nuestro Dios la decisión de definitivamente morar y acompañar a su pueblo? Y esto creo que debe de generar una enorme convicción en cada uno de nosotros. Porque cuando Moisés intercede ante el Padre y le dice: pero Señor, yo sé que tú me conoces por nombre y he hallado gracia, pero no me dijiste con quién voy a ir, cuando en realidad ya le había dicho que iba a ir un ángel. Sin embargo, insisto, en el corazón de intercesor que había en Moisés, estableció ese argumento como válido para mover a misericordia el corazón de Dios. Pero ¿por qué para Moisés era tan importante el nombre? Hoy tal vez para nosotros occidentales es absolutamente irrelevante, porque hoy le ponemos nombres a nuestros hijos en función de los nombres que nos gustan, pero no andamos buscando mucha vuelta. Por ahí sí, aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio, algunos años en el Evangelio, le buscamos algún nombre bíblico. De hecho, cuando ustedes asumo que les parecerá una locura, pero cuando Silvana me compartía, ¿no? me compartió que íbamos a ser papá, cuando me habló de Ezequiel, yo meditaba en mi corazón acerca de mi hijo, y meditaba en mi hijo, y el Señor comenzaba a mostrarme algunas cosas, a sensibilizarme respecto de algunas comisiones que tenía que ver y de algunas asignaciones que tenían que ver con el carácter que después él iba a tener que desarrollar. Por eso el nombre de nuestro primogénito tiene que ver con el nombre que tiene, que es Ezequiel, que no fue un nombre puesto al azar, sino que fue un nombre meditado. Y lo mismo nos pasó con Mateíta. Cuando a mí me apuran, porque me apuraron, quiero contarles esto, me apuraron por el nombre de nuestro segundo varón,
viene a mi corazón, una expresión, y es evangelista. Y cuando vino esa expresión evangelista, el nombre que me vino fue Mateo. Entonces yo le digo, se va a llamar Mateo. De hecho, si vos lo mirás, Mateo le habla a las piedras. Mateo es, yo soy verborrágico, pero Mateo cuando se pone, se pone. Mateo tiene una facilidad para tener empatía. Mateo tiene una gracia especial que es maravillosa. Y cuando yo voy viendo su desarrollo, voy viendo que su nombre está ligado a su propósito. De hecho, en los tiempos antiguos, en la cultura hebrea, narra la escritura que cuando los padres le van a poner nombre a los hijos, no se lo ponen los primeros días y a veces ni siquiera las primeras semanas, porque ellos van viendo cómo responden, ¿no? Van viendo algunas acciones, algunas actitudes, no lo sé, pero a partir de algunos elementos que ellos van visualizando a partir del crecimiento de la criatura, ellos le ponen el nombre en función de lo que ellos van viendo cómo los hijos responden. Y me di cuenta de que cuando Moisés le estaba diciendo a Dios por qué su presencia le tenía que acompañar, era porque Dios sabía en el nombre de Moisés el propósito que había en Moisés. Por eso es tan importante saber y ocuparte de que Dios te conozca por nombre. Porque cuando Dios te ve, vuelvo y disculpe que sea repetitivo con esto, Dios no me ve a mí, Dios no ve a Marcelo, no ve a Mercedes, no ve a Quique. Dios ve un propósito, Dios ve otro propósito, Dios ve otro propósito. Entonces cuando Dios ve que hay un propósito y cuando ve que vos sos consciente de ese propósito y de que vas en pos de ese propósito, voy a decir algo que pueda llegar a sonar un poco fuerte y hasta demasiado audaz, pero Dios se ve en la obligación de acompañarte, porque ese propósito lo puso Él. Entonces Él, cuando encuentra un hombre o una mujer que sabe cuál es su propósito y que va en pos de ese propósito, aunque le duela, aunque le cueste, aunque acá y allá, porque a Moisés tampoco le fue grato. Los que conocen a la historia de Moisés saben que no fue fácil, saben que peleó con Dios hasta el hartazgo. Sabemos que no fue fácil para Moisés. Sin embargo, cuando Dios vio que le estaba diciendo, porque lo que le estaba diciendo es, pero Señor, vos me diste este propósito. No lo inventé yo. Yo no estoy acá porque un día estaba mirando el cielo y dije, bueno, voy a ser una suerte de libertador de parte de Dios de los hebreos que hoy circunstancialmente están siendo víctimas del oprobio de Egipto. No fue así. Él entendió cuál era su propósito y le dijo, Señor, yo sé cuál es mi propósito, yo quiero ir en pos de este propósito. Y cuando Dios vio que había una consonancia, Él dijo, no puedo menos que acompañarte, porque yo al que llamo, capacito, pero también dice que Él halló gracia delante de Dios. ¿Y qué es la gracia? Porque todos hablamos de gracia y todos sabemos de que de gracia vivimos, de gracia damos, de gracia recibimos. Pero ¿qué es la gracia en términos prácticos? La gracia es una suerte de permiso, un derecho legal de hacer en su nombre, la gracia es un permiso, un derecho legal de hacer en su nombre, en el nombre de Dios. Y esto creo que también nos debe generar una reflexión. Porque si decimos que la gracia es un permiso de Dios, es un derecho legal para poder llevar adelante la comisión que tengo que llevar adelante en su nombre, debo de reconocer tristemente de que hay hombres que tienen un propósito, pero que no se han ganado la gracia, porque no han todavía tenido el derecho legal de hacerlo. Por eso hay cosas que no salen, hay cosas que no terminan de hacer, se dan permanentemente la cabeza contra la pared, siempre erran en el mismo lugar.
Permanentemente alcanzan una altura, pero vuelven a caer, porque ese gigante sigue siendo demasiado inexpugnable, o lo suficientemente inexpugnable para que en la misma etapa de la carrera siempre los vulnere. Entonces hay una medida de gracia, pero no hay una gracia plena, porque hay algo que todavía interfiere entre el propósito y el llevar adelante lo que Dios tiene para nuestras vidas. Versículo 14, por eso Moisés le dice esto, y por eso es tan importante que Dios te conozca por tu nombre. Pero te repito, no es que Dios vaya por la vida diciendo, a ver, mostrame tu documento de identidad. No, Dios va a ver el propósito que puso en vos y va a ver si lo estás llevando adelante. Porque si lo llevas adelante, estás siendo un candidato, una candidata para que la presencia de Dios decida morar en tu lugar, para que Dios te acompañe, para que no sea su ángel. Gloria a Dios por los ángeles, pero yo quiero su presencia, no un ángel. Es su presencia el que genera cambios, es su presencia el que hace la diferencia. Miren lo que dice, miren lo que dice Moisés en el versículo 16 de este capítulo 33 de Éxodo. Pues, ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Lo que Moisés le está diciendo al Señor, lo que nos hace distintos sos vos. Lo que nos hace diferente es tu presencia. El que nos da sentido es tu presencia. Nuestra razón de ser es tu presencia. Nuestra identidad se arraiga en tu presencia. Somos tu pueblo, no somos cualquier pueblo. Somos un pueblo que marca la diferencia. Somos un pueblo que fue concebido para afectar el mundo. Evidentemente, al menos esa generación no logró hacerlo. Pero hoy cada uno de nosotros seguimos siendo parte y expresión viva de ese pueblo. Y yo le ruego al cielo que el Padre pueda encontrar con nosotros esos hombres, esas mujeres, ese pueblo que definitivamente quiera representar a Dios. Yo creo que Dios en esta temporada y en esta dispensación está buscando a hombres y mujeres que sean apasionados por su presencia, que entiendan que parte fundamental y la parte inherente de su razón de ser tiene que ver con la de entender de que hemos sido llamados para afectar, para que los demás nos miren y digan, pero este tiene algo distinto, hay algo diferente, yo no sé qué es, pero mira su vida, tiene problemas, pero sonríe, pero tiene adversidades y levanta la cabeza, y en determinado contexto le va bien, y acá le va bien, y acá le va bien. Bueno, acá está teniendo luchas, pero sonríe porque entiende de que la vida cuando Dios nos comisiona, nos envía como corderos a tierra de lobos, es decir, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Son hombres y mujeres que no se dejan amedrentar por los dolores de la vida, sino que a pesar de los pesares siguen levantando su cabeza. Esa es la comunidad que Dios está queriendo manifestar. Ese es el pueblo que Dios quiere visibilizar. Porque Moisés estaba diciéndole, Señor, queremos tu presencia, porque lo único que nos hace diferentes sos vos. Vos sos lo único que nos hace distinto. Vos sos lo único que nos hace especial. Vos sos el único que marca la diferencia. Si en algo hemos sido diferentes, Señor, es por vos. Y es absolutamente gratificante dar testimonio de nuestro Rey. Es absolutamente gratificante entender de que Dios te ha dado dones, talentos, capacidades, y que cada vez que vas y funcionás en ese don, el Espíritu de Dios se mueve y se manifiesta a través de tu vida, y comenzás a ver determinado tipo de manifestaciones espirituales, comenzás a ver la mano de Dios. Dios lo que está buscando en esta dispensación es un hombre y una mujer que entienda que no alcanza con un ángel, que lo que Dios espera es un hombre y una mujer que sean conocidos por nombre y que entiendan de que la gracia de Dios es ese permiso legal para poder llevar adelante esa aventura. Pero tenemos que entender de que la presencia de Dios es el resultado primeramente de una intimidad, de una santidad, de una decisión
porque definitivamente principio tienen las cosas. Y si bien vamos a seguir hablando acerca de estas cuestiones, me pareció importante comenzar a sentar las bases para poder entender de qué manera nosotros tenemos que traer a Dios. Dios no es el resultado de un vano querer, no es el resultado de un Señor, te quiero y te anhelo, pero vivo una vida absolutamente desordenada. Dios no es el resultado de una cuestión de conveniencia, ni mucho menos un amuleto. Dios no es un Dios antojadizo, ni tampoco un Dios que responde a mis antojos. Dios es un Dios de propósito, y sería contra natura no entender de que nosotros somos por Él y no Él por nosotros. Yo le ruego a Dios que Él nos pueda conocer por nombre, pero para eso es absolutamente necesario que Él pueda ver en nosotros su propósito manifestado. Es absolutamente fundamental que Dios pueda comenzar a ver en nosotros esas expresiones de confianza, pero no expresiones de confianza latentes, sino expresiones de confianza que se mueven, que avanzan en el acierto o en el error. Por supuesto que la idea es cada vez cometer menos errores y más aciertos, pero que Dios comience a ver que hay un decidir de jugar mar adentro, que hay una voluntad de dejar subir al Señor a la barca para tirar la red, no en función de donde a mí me parece, sino en función de donde Él quiere. Porque se terminó el tiempo de vestirse de gala, de venir con enormes galas, porque ¿de qué nos sirve eso si estamos viviendo en el desierto? Definitivamente lo importante es Él, todo es por Él y para Él, pero lo repetimos como una suerte de mantra a la hora de manifestarlo. Definitivamente a veces seguimos buscando más la añadidura que el Señor de la añadidura. Tenemos un maravilloso peregrinar y hemos comenzado a sentar las bases para seguir entendiendo cómo hacer de manera responsable para atraer la presencia de Dios y entender, vuelvo a insistir, de que no es a mi manera, es a la suya. Porque simplemente a modo de introducción quiero comentarles que en algún momento vamos a ver cómo y cuándo el rey David, el dulce cantor de Israel, intentó traer el arca de la alianza, tipo de la presencia de Dios, y no solamente trajo un enorme temor sobre su vida, sino que provocó la muerte de Usa, como este hombre que en sus muy buenas intenciones terminó siendo fulminado, no porque Dios sea malo, sino porque él estaba viviendo una vida desordenada. Y cuando la santidad de Dios se encuentra con una vida que está desordenada, por una cuestión de naturaleza, tiende a destruirlo. Por eso la necesidad de comenzar a ordenarnos y de dar pasos en esa dirección para que la presencia de Dios no sea un venir para luego irse, sino que sea un venir para que Él decida reposar. Amada congregación del Eterno, evidentemente no hemos terminado aquí, sino que seguiremos peregrinando juntos y aprendiendo juntos de esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero hasta aquí entonces la palabra del Eterno, confiando de que podamos comenzar a trabajar en esta dirección, entender de que no es nuestra tierra, es su tierra, de que tenemos un nombre que Dios nos ha dado y que tenemos que descubrirlo y que tenemos que comenzar a ponerlo por obra para que definitivamente Él decida morar en cada uno de nosotros. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a orar en nombre de nuestro Rey, vamos a darle gracias, vamos a pedirle desde la intimidad de nuestra vida que su presencia descienda, pero no sin antes, de una manera responsable, decirle que nos ordene, que nos perdone, que nos ayude a poder desligarnos de aquellas cosas que no nos han permitido estar a la altura de su desafío, de su gran comisión. Y yo entiendo que la gran comisión uno normalmente la asocia con el de ir, predicar y de hacer discípulos, sino que entiendo que la gran comisión va mucho más allá y tiene que ver con la de entender qué instrumento soy para poder estar a la altura de su propósito y sonar de la manera que Él espera de mi vida. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecirle, vamos a entronar su santo nombre.